¿Alguna vez has sentido que alguien te mira, pero no estás seguro si es casualidad o algo más? Ese pequeño instante donde el tiempo parece detenerse, donde una sonrisa se escapa sin razón aparente. Hoy no vamos a hablar de señales obvias, sino de esas pistas sutiles que muchas veces ignoramos. Porque la atracción no siempre grita. A veces susurra. Y si sabes escuchar, puedes descubrir lo que realmente está pasando. Quédate conmigo, porque después de esto, verás las interacciones de una forma completamente diferente. Y tal vez, descubras que ella ya estaba interesada en ti. Ella no solo te mira. Vuelve a mirarte, y ahí es donde empieza todo, aunque muchos no lo notan. Porque una mirada no es simplemente un acto automático, no es solo dirigir los ojos hacia alguien sin intención cuando hay interés real, hay una diferencia clara. Una intención que se filtra incluso cuando la persona intenta disimular. Es esa fracción de segundo extra, ese pequeño retraso antes de apartar la vista, ese instante en el que parece que el mundo alrededor se apaga un poco y solo quedas tú dentro de su enfoque. Piensa en esto, estamos rodeados de personas todos los días, vemos caras constantemente, pero, ¿cuántas veces realmente miramos a alguien de verdad? Muy pocas. Por eso, cuando alguien lo hace repetidamente contigo, no es coincidencia, es una elección, aunque sea inconsciente. Ella podría mirar cualquier otra cosa, su teléfono, el suelo, otra persona. Pero vuelve a ti. Y ese volver es lo que marca la diferencia entre lo casual y lo significativo. Al principio puede parecer accidental, tal vez levantas la vista y ahí está, mirándote. Rápidamente desvía los ojos, como si no hubiera pasado nada. Tú dudas, piensas, seguro fue coincidencia. Pero luego sucede otra vez, y empiezas a notar un patrón. No es una sola mirada aislada, es una secuencia. Es como si hubiera un hilo invisible que conecta sus ojos con los tuyos, una y otra vez, incluso cuando ninguno de los dos lo reconoce en voz alta. Y aquí es donde muchos fallan, esperan señales obvias, algo directo, algo que no deje lugar a dudas. Pero la atracción rara vez funciona así al principio. Es sutil, casi tímida. Se esconde en esos pequeños gestos que parecen insignificantes para quien no está atento. Pero cuando empiezas a observar, cuando realmente prestas atención, te das cuenta de que hay un lenguaje completo ocurriendo sin palabras. La forma en que ella te mira también importa. No todas las miradas son iguales. Hay una diferencia entre una mirada vacía y una mirada con intención. Cuando hay interés, sus ojos parecen más presentes, más enfocados. Es como si realmente estuviera viéndote, no solo mirándote. Puede haber curiosidad, puede haber calidez, incluso un toque de nerviosismo. Y eso se siente, aunque no sepas exactamente cómo explicarlo. A veces, incluso, hay una pequeña sonrisa que acompaña esa mirada. No una sonrisa grande o exagerada, sino algo leve, casi imperceptible, como si no pudiera evitarlo. Esa combinación mirada más sonrisa, es poderosa, porque revela una emoción que no está completamente bajo control. Es genuina. Y luego está el momento en que te das cuenta de que ella te observa cuando cree que no la estás mirando. Ese es uno de los indicadores más claros. Porque cuando alguien piensa que no está siendo visto, baja la guardia. Es en esos momentos donde las acciones son más honestas. Si giras la cabeza de repente y la encuentras mirándote, y ella rápidamente desvía la vista o actúa como si estuviera distraída, eso no es casualidad. Eso es interés intentando esconderse. También puede pasar que mantenga la mirada por un segundo más de lo normal. Y ese segundo extra puede parecer pequeño, pero en realidad dice mucho. Porque mantener el contacto visual requiere intención. La mayoría de las personas lo rompen rápidamente por comodidad o costumbre. Pero cuando alguien lo sostiene, aunque sea un poco más, está cruzando una pequeña barrera, está mostrando apertura. Sin embargo, no todo es tan directo. A veces, la mirada viene acompañada de pequeñas señales de timidez. Puede que no mantenga el contacto visual por mucho tiempo, pero lo repite con frecuencia. Mira, aparta la vista, vuelve a mirar. Ese ciclo es importante. No es falta de interés, al contrario, puede ser una señal de que le importas lo suficiente como para sentirse un poco nerviosa. Es como un juego silencioso, un tira y afloja visual donde ninguno dice nada,
pero ambos sienten algo. Y si prestas atención, puedes empezar a notar el ritmo de ese juego. Cuando mira, cuánto tiempo mantiene la mirada, cómo reacciona cuando la descubres. Todos esos detalles construyen una imagen mucho más clara de lo que realmente está pasando. Otra cosa interesante es cómo cambia su mirada dependiendo del contexto. Si estás hablando con ella, puede mirarte de una forma más directa, más enfocada, mostrando atención. Pero si estás en un grupo o a cierta distancia, sus miradas pueden volverse más rápidas, más discretas. Es como si hubiera dos versiones de esa señal, una más segura y otra más cautelosa. Y aquí hay algo clave, la consistencia. Una sola mirada no significa nada. Dos, tal vez. Pero cuando se vuelve un patrón constante, ahí es donde debes prestar atención. La repetición es lo que transforma un gesto casual en una señal real. Es como si, sin darse cuenta, estuviera revelando su interés una y otra vez. Además, el contexto emocional también influye. Si cuando te mira parece más animada, más viva, como si su energía cambiara ligeramente, eso también es una pista. Porque la atracción no solo se refleja en lo que hace, sino en cómo se siente en ese momento. Y esas emociones se filtran a través de la mirada. Incluso en conversaciones, puedes notar diferencias. Tal vez mantiene el contacto visual contigo más que con otras personas. Tal vez parece más atenta, más involucrada cuando tú hablas. Eso no es casual, eso es prioridad. Y cuando alguien te da este tipo de atención visual, está mostrando que, al menos en ese momento, eres importante para ella. También hay momentos en los que la mirada se suaviza. Es difícil de explicar, pero es real. Hay una calidez, una especie de relajación en sus ojos cuando te observa. No es intensa ni invasiva, sino más bien cómoda, como si se sintiera bien simplemente mirándote. Ese tipo de mirada suele aparecer cuando hay una conexión emocional en desarrollo. Y no olvides los pequeños detalles alrededor de la mirada. Por ejemplo, si levanta ligeramente las cejas al verte, si sus pupilas parecen dilatarse, si parpadea más rápido cuando hacen contacto visual. Son microexpresiones que el cuerpo no controla completamente, y que pueden revelar más de lo que las palabras dirían. Pero lo más importante de todo esto no es obsesionarse con cada gesto, sino entender el conjunto. La mirada es solo una pieza del rompecabezas, pero es una de las más honestas. Porque los ojos son difíciles de controlar por completo. Puedes elegir tus palabras, puedes ajustar tu lenguaje corporal, pero la mirada muchas veces revela lo que realmente sientes. Así que la próxima vez que estés frente a ella, no te limites a escuchar lo que dice. Observa, nota cuando te mira, cómo lo hace, qué pasa justo después. Porque en esos pequeños momentos, en esos detalles casi invisibles, puede estar la respuesta que estás buscando. Y tal vez, sin darte cuenta, ya ha estado frente a ti todo este tiempo, escondida en algo tan simple y tan poderoso como una mirada. Su cuerpo habla antes que sus palabras, incluso antes de que ella misma sea consciente de lo que está sintiendo. El lenguaje corporal es una de las formas más sinceras de comunicación, porque no pasa por el filtro de la lógica o del miedo de decir algo incorrecto. Es automático, instintivo. Y cuando alguien siente interés por ti, su cuerpo empieza a mostrarlo de maneras pequeñas, casi imperceptibles, pero increíblemente reveladoras si sabes observar. Piensa en lo siguiente: cuando una persona se siente cómoda con alguien, su cuerpo se abre. No hay tensión, no hay rigidez innecesaria. Se relaja, se orienta, se acerca. Y ese acercarse no siempre significa moverse de forma evidente hacia ti. A veces es tan sutil como inclinarse ligeramente mientras hablas, como si inconscientemente quisiera reducir la distancia entre ustedes. Ese pequeño gesto ya está diciendo mucho. Está diciendo: me interesa lo que dices, me interesa estar aquí contigo. La inclinación del cuerpo es una de las señales más claras, pero también una de las más ignoradas. Porque no es dramática, no es algo que llame la atención de inmediato. Pero cuando alguien constantemente orienta su torso hacia ti, incluso en un grupo, incluso cuando hay distracciones, eso no es casualidad. El cuerpo siempre apunta hacia lo que le interesa. Y si ella está apuntando hacia ti, incluso sin darse cuenta,
es porque su atención está contigo. Luego están las manos. Las manos son increíblemente expresivas. Cuando una mujer está interesada, puede empezar a jugar con su cabello, a tocarse ligeramente el cuello, a ajustar su ropa sin razón aparente. Estos gestos no son simplemente hábitos nerviosos, muchas veces son respuestas emocionales. El jugar con el cabello, por ejemplo, puede ser una forma inconsciente de liberar tensión o de llamar la atención. Es un gesto que combina nerviosismo con deseo de ser vista. Pero no se trata solo de un gesto aislado, sino del contexto en el que ocurre. Si ella está tranquila con otras personas, pero contigo empieza a mostrar estos pequeños movimientos, ahí es donde debes prestar atención. Porque su cuerpo está reaccionando de forma diferente contigo. Y esa diferencia es lo que importa. Otro aspecto clave es la imitación, también conocida como mirroring. Cuando alguien está conectado contigo, tiende a copiar tus movimientos sin darse cuenta. Si tú cruzas los brazos, puede que ella haga lo mismo unos segundos después. Si te inclinas hacia adelante, ella también lo hace. Si sonríes, su expresión cambia en respuesta. Este reflejo no es consciente, es una señal de conexión, de sincronía. Es como si sus cuerpos estuvieran entrando en el mismo ritmo. Y cuando esto sucede, es una señal muy poderosa, porque indica que hay una armonía natural entre ustedes. No es algo forzado, no es algo planeado, simplemente ocurre. Y cuando dos personas empiezan a moverse en sincronía, significa que hay una conexión emocional creciendo. También está la distancia física. Las personas tienden a mantener una cierta distancia con los demás, una especie de burbuja personal. Pero cuando alguien se siente atraído, esa burbuja se reduce. Puede acercarse un poco más de lo necesario, puede quedarse cerca incluso cuando no hay una razón clara para hacerlo. Y lo interesante es que muchas veces no se da cuenta de que lo está haciendo. Por ejemplo, puede inclinarse para escucharte incluso cuando no es necesario, o puede colocarse a tu lado en lugar de frente a ti en un grupo. Estas decisiones parecen pequeñas, pero están guiadas por una motivación interna, estar más cerca de ti. Y esa proximidad es una forma de conexión física que precede a cualquier contacto directo. El contacto físico, cuando ocurre, también es muy revelador. No estamos hablando de algo obvio o intenso, sino de pequeños toques aparentemente accidentales. Un roce en el brazo, una mano que se queda un segundo más de lo normal, un toque ligero mientras se ríe. Estos gestos son pruebas, son formas de medir tu reacción, de explorar el terreno sin arriesgar demasiado. Y si esos toques se repiten, si no son simplemente incidentes aislados, entonces ya no son accidentes. Son decisiones disfrazadas de casualidad. Son su manera de acercarse sin tener que decirlo en palabras. La postura también juega un papel importante. Cuando alguien está interesado, tiende a adoptar una postura más abierta, más receptiva. Los hombros se relajan, el cuerpo se orienta hacia ti. La tensión desaparece. Es como si su cuerpo dijera, estoy cómoda aquí, no necesito protegerme. Y esa comodidad es clave, porque la atracción no solo se trata de interés, sino también de seguridad emocional. Por otro lado, también puede haber señales de nerviosismo. Y esto es importante entenderlo, porque muchas personas confunden los nervios con desinterés. Si ella se muestra un poco inquieta, si mueve las manos, si cambia de posición con frecuencia, no necesariamente es algo negativo. Puede ser todo lo contrario. Puede ser que le importes lo suficiente como para ponerse nerviosa. El cuerpo, en esos casos, está reaccionando a la emoción. No sabe exactamente cómo manejarla, así que la expresa a través de pequeños movimientos. Y esos movimientos, aunque parezcan caóticos, tienen un origen muy claro. El impacto que tienes en ella. Incluso la forma en que se ríe puede cambiar. Puede inclinarse hacia ti cuando lo hace, puede tocarte ligeramente, puede mantener la sonrisa un poco más de lo normal. La risa se vuelve más que una reacción, se convierte en una forma de conexión. Y luego están los pies. Sí, los pies. Es un detalle que casi nadie observa, pero que dice mucho. Los pies suelen apuntar hacia donde está el interés real. Puedes estar en un grupo, pero si sus pies están dirigidos hacia ti, eso indica que, a nivel inconsciente, su atención está contigo. Es un detalle pequeño,
pero muy revelador. También es importante notar cómo reacciona cuando entras en su espacio. Si se aleja ligeramente, puede ser incomodidad, pero si se mantiene, si no retrocede, o incluso se acerca un poco más, eso es una señal de aceptación. Está permitiendo esa cercanía, y eso no es algo que se haga con cualquiera. El lenguaje corporal también cambia con el tiempo. Al principio puede ser más sutil, más reservado, pero a medida que la conexión crece, se vuelve más evidente. Los gestos se repiten más, la distancia se reduce más fácilmente, el contacto físico se vuelve más natural. Es un proceso, una evolución que ocurre sin necesidad de palabras. Y lo más fascinante de todo esto es que, aunque ella intente ocultar lo que siente, su cuerpo siempre deja pistas, porque no está diseñado para mentir de forma perfecta. Puede intentar controlar algunos gestos, pero no todos. Siempre hay algo que se escapa, algo que revela la verdad. Por eso, la clave no es buscar una señal única y definitiva, sino observar el conjunto. Es la combinación de inclinación, de gestos, de proximidad, de imitación, de contacto. Es todo eso junto lo que crea una imagen clara. Y cuando empiezas a ver ese patrón, cuando te das cuenta de que su cuerpo reacciona de forma diferente contigo, entiendes que hay algo más allá de la superficie. Algo que no necesita palabras para existir. Porque al final, el cuerpo no negocia, no analiza, no duda de la misma manera que la mente. Simplemente responde. Y en esa respuesta, en esos pequeños movimientos que parecen insignificantes, está escondida una de las formas más puras y sinceras de interés. Así que observa, pero no con ansiedad, sino con curiosidad. No se trata de buscar pruebas desesperadamente, sino de notar lo que ya está ocurriendo. Porque muchas veces, las respuestas que buscamos no están en lo que se dice, sino en lo que el cuerpo revela sin darse cuenta. Puede estar rodeada de personas, puede estar en medio de conversaciones, risas, distracciones. Pero aún así, de alguna manera, siempre encuentra la forma de incluirte. Y eso no es algo que suceda por accidente. En un mundo donde todos compiten por atención, donde cada conversación lucha por mantenerse viva, el hecho de que alguien te elija, una y otra vez, incluso cuando tiene 1000 opciones más, dice mucho más de lo que parece a simple vista. La atención es uno de los recursos más valiosos que tenemos. No podemos dársela a todo el mundo al mismo tiempo, así que la distribuimos según lo que sentimos, según lo que nos importa. Por eso, cuando una mujer te presta una atención especial, diferente, más profunda, no es casualidad. Es una decisión emocional. Aunque ella no la exprese directamente. Empieza con pequeños detalles, cosas que podrías pasar por alto si no estás atento. Como recordar algo que dijiste en una conversación pasada, algo que incluso tú habías olvidado. Puede ser un comentario casual, una preferencia, una historia corta. Y días después, ella lo menciona como si fuera importante. Y en ese momento te das cuenta, estaba escuchando de verdad. No solo oía tus palabras, las estaba guardando. Eso es atención genuina. Porque la mayoría de las personas escuchan para responder, no para entender. Pero cuando alguien está interesado, escucha de otra manera. Se enfoca, procesa, retiene. Porque lo que dices importa. Tú importas. Y no solo recuerda, sino que también utiliza esa información. Puede preguntarte sobre algo que mencionaste antes, puede hacer referencia a una broma interna, puede incluso sorprenderte con algo relacionado a tus gustos. Todo eso demuestra que no eres solo una cara más en su día. Eres alguien que ocupa espacio en su mente incluso cuando no estás presente. Luego está la forma en que reacciona a lo que dices. Puede que no seas la persona más graciosa del mundo, pero con ella, tus comentarios parecen tener un efecto diferente. Se ríe más, y no solo por educación, sino porque realmente está conectando contigo. Su risa no es automática, es emocional. Es una respuesta a cómo la haces sentir. Y eso es importante, porque cuando alguien está interesado, no solo escucha lo que dices, sino cómo lo dices, cómo te expresas, cómo te mueves. Está captando toda la experiencia de interactuar contigo. Y si esa experiencia le genera emociones positivas, va a querer repetirla. También notarás que te hace preguntas. No preguntas superficiales por compromiso,
sino preguntas que buscan conocerte mejor. Quiere saber más de ti, de lo que piensas, de lo que te gusta, de lo que te motiva, y no se queda en la superficie. Profundiza poco a poco, creando una conversación que va más allá de lo básico. Eso no lo hace con todo el mundo, porque conocer a alguien requiere energía, requiere interés. Y si está invirtiendo esa energía en ti, es porque hay algo que la impulsa a hacerlo. Incluso en grupo, puedes notar esa diferencia. Puede estar hablando con varias personas, pero cuando tú intervienes, su atención cambia. Te mira más directamente, responde con más entusiasmo, te da espacio para expresarte. Es como si, por un momento, el resto desapareciera un poco. Y no se trata solo de lo que hace cuando estás presente, sino también de cómo actúa cuando no lo estás. Puede buscar excusas para escribirte, para interactuar contigo, para mantener esa conexión activa. No deja que la conversación muera fácilmente. Siempre hay un pequeño esfuerzo por su parte para mantener el vínculo. Ese esfuerzo es clave, porque la mayoría de las personas, cuando no están realmente interesadas, dejan que las cosas se enfríen naturalmente. No invierten energía en mantener algo que no les importa. Pero cuando hay interés, hay intención. Y esa intención se traduce en acciones, aunque sean pequeñas. También puede haber momentos en los que parece que busca tu aprobación. No de una manera evidente, sino sutil. Puede compartir algo y observar tu reacción, puede ajustar su comportamiento según cómo respondes. No porque esté fingiendo, sino porque le importa cómo la percibes. Y eso es una señal emocional fuerte, porque cuando alguien se preocupa por tu opinión, es porque tu opinión tiene valor para esa persona. Otra señal interesante es cómo maneja el tiempo contigo. Puede estar ocupada, puede tener muchas cosas que hacer, pero aún así encuentra momentos para interactuar contigo. Puede que no siempre sea mucho tiempo, pero la consistencia está ahí. Y eso demuestra prioridad. Porque al final, todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia está en cómo las usamos. Y si ella está eligiendo usar parte de su tiempo contigo, es porque hay una razón detrás. Además, presta atención a cómo responde cuando compartes algo personal. Si muestra empatía, si se interesa, si profundiza, eso indica una conexión emocional en crecimiento. No solo quiere pasar el rato contigo, quiere entenderte. Y esa diferencia es enorme. Porque una cosa es disfrutar de la compañía de alguien, y otra muy distinta es querer conocer su mundo interior. También puedes notar que, de alguna manera, te incluye en su mundo. Puede hablarte de su día, de sus experiencias, de sus pensamientos. Está abriendo una puerta poco a poco. Y eso no lo hace con cualquiera. Requiere confianza, requiere interés. Y cuando esa puerta se abre, aunque sea un poco, es una señal clara de que te está permitiendo entrar en un espacio más personal. Incluso en cosas pequeñas, como elegir sentarse cerca de ti, enviarte algo que le recordó a ti, o simplemente mirarte cuando ocurre algo divertido. Hay intención. Son formas de decir, estoy pensando en ti, sin tener que decirlo directamente. Y todo esto, cuando lo unes, crea un patrón. No es una sola acción aislada, sino una serie de comportamientos que apuntan en la misma dirección. Atención constante, interés genuino, pequeños esfuerzos repetidos. Pero aquí hay algo importante. Esta atención no se siente forzada. No parece un esfuerzo pesado. Es natural, fluye. Y eso es lo que la hace auténtica. No está actuando, no está siguiendo un guión. Simplemente está respondiendo a lo que siente. Y tú puedes percibirlo. Hay una diferencia entre alguien que te presta atención por cortesía y alguien que lo hace porque realmente quiere. Esa diferencia está en los detalles, en la energía, en la consistencia. También puede haber momentos en los que te defiende o te apoya en conversaciones. No de forma exagerada, pero sí lo suficiente para mostrar que está de tu lado. Y eso es otra forma de conexión, otra forma de mostrar interés. Porque cuando alguien te incluye emocionalmente, no solo comparte momentos contigo, sino que también se posiciona contigo. Y a medida que pasa el tiempo, si el interés es real, esta atención no desaparece. Puede cambiar, puede evolucionar, pero no se apaga de repente. Sigue ahí, presente, constante. Por eso, la clave es observar la continuidad. No te quedes con un solo gesto,
con un solo momento. Mira el conjunto, mira cómo se comporta contigo a lo largo del tiempo, porque al final, la atención especial no se trata de grandes declaraciones ni de gestos dramáticos, se trata de pequeñas acciones repetidas, de detalles que se acumulan, de momentos que, juntos, cuentan una historia que no necesita palabras para ser entendida. Y si prestas atención, si realmente observas, te darás cuenta de que esa historia ya se está escribiendo. Y tú eres una parte central de ella.